Buenos días, hoy vamos a exponer sobre las cimentaciones. Quien le habla es Catherine Vanessa Correa Cubas. Y en el índice tenemos las zapatas, su definición, importancia y comportamientos y los tipos. En el punto 2 tenemos la mecánica de suelos, su definición, su importancia, tipos de ensayo y datos para el diseño. En el punto 3 tenemos la zapata aislada, el diseño flexión, diseño por corte, por flexión, por punzoneamiento y el ejemplo numérico. En el punto 4 estarían los detalles estructurales y como punto 5 conclusiones y recomendaciones. La zapata es un elemento de cimentación que transmite las cargas de una estructura hacia el suelo de manera segura y estable. Su función principal es distribuir el peso de la construcción para evitar hundimientos o fallas del terreno. Esto transmite cargas al suelo de forma uniforme, evita los deslizamientos excesivos o inclinaciones de la estructura, dan estabilidad y seguridad a la edificación, ayuda a resistir cargas verticales y algunas fuerzas laterales. Son una solución económica cuando el terreno tiene una buena capacidad portante cerca de la superficie. En cuanto al comportamiento de las zapatas, depende del tipo de suelo y la carga que recibe. La columna o muro del peso transmite el peso a la zapata. La zapata distribuye esa carga sobre una mayor área del suelo. El terreno reacciona generando una presión de soporte. Y según su comportamiento puede funcionar a compresión. La zapata soporta el peso de la estructura. Por flexión puede doblarse por las cargas. Por eso lleva cero de refuerzo. Por la cortante debe resistir esfuerzos internos para evitar grietas o fallas. En los asentamientos el suelo puede deformarse si el asentamiento es desigual. Puede causar daños. En los tipos de zapatas tenemos la zapata corrida, zapata aislada, zapata combinada y losa de cimentación. El estudio en mecánica de suelos es un conjunto de exploraciones, muestreos y ensayos de campo y laboratorio que se realizan en un terreno antes de ser construido, con el objetivo de conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas del subsuelo para garantizar que la estructura sea segura y estable en el tiempo. Tiene como importancia evitar el colapso de la edificación debido a fallas en el suelo, la prevención de asentamientos, optimización de costos, y es indispensable para obtener la licencia de construcción y aprobación de los proyectos estructurales. En los tipos de ensayos tenemos los ensayos de campo y los ensayos de laboratorio. En los ensayos de campo tenemos la calicatas, el ensayo de penetración de estándar, el ensayo de penetración dinámica ligera, y en el ensayo de laboratorios tenemos el análisis granulométrico y límenes de Arterberg, el ensayo de corte directo o triaxial, el ensayo de compactación y ensayo químicos. En los datos para el diseño tenemos por la capacidad portante, QDM, es el dato más importante que aporta el estudio, representa la carga máxima por unidad del área del suelo que puede soportar de manera segura sin sufrir ninguna falla cortante. Según el tipo de cimentación recomendada, el estudio evalúa las características globales del terreno y dinámica técnica y económicamente cuál es el mejor sistema de cimentación. Profundidad de desplazante. Este dato le indica al constructor y al diseñador la profundidad exacta a la que debe excavar para asentarse en la base de la estructura. El asentamiento máximo esperado. Todo el suelo se deforma en alguna medida cuando se coloca el peso encima. En los datos para el diseño, el perfil del suelo y parámetros sísmicos. Para el diseño sismo resistente, se clasifica el terreno según su rigidez. Esta clasificación otorga factores numéricos específicos que el ingeniero introduce a sus programas de cálculo. Nivel freático. El informe detalla si se detectó aguas subterráneas durante excavaciones y a qué profundidad se encuentran. Agresividad química del suelo. Mediante esos ensayos químicos de laboratorio, se revela la concentración de elementos como sulfatos, cloruros y sales solubles. Y acá tenemos los detalles estructurales. Para continuar con la explicación, pasaríamos con lo que de las fórmulas. En este caso son el cálculo de la zapata aislada.
Para sacar el área de la zapata se necesitaría la fórmula presentada, en donde se necesitan datos como la carga de la columna, el peso en todo caso, sacar un metrado de eso, todo sobre K por QADM, tanto que es el factor de coeficiencia y la capacidad portante del suelo. Eso ahorita vamos a detallar el siguiente PPT. Para sacar el cálculo de lo que es la carga de la columna se utiliza el área tributaria. El área tributaria de lo que soporta la columna por el número de pisos que tiene la edificación. Y lo otro es importante es el peso por metro cuadrado de la edificación. Esto último es justamente donde nos da el reglamento, en donde dependiendo del tipo de edificación, ya sea de vivienda, una oficina, se está el resultado. Tanto si es edificaciones complejas que llegan a pesar como 1500 kilogramos por metro cuadrado, o de programas no tan exigentes como pueden ser las viviendas, restaurantes de 1000 kilogramos por metro cuadrado. En QADM es lo que se había mencionado en el anterior PPT, que era, a ver un momento, que era sobre la capacidad portante del suelo. Estos sí exactamente son valores fijos que te lo dan tras el estudio del análisis de suelo. Aquí por razones obviamente para explicaciones, solamente se divide entre cuatro, entre lo que es rocadura, en un piso rígido, intermedio, blanco, blando o flexible. Son coeficientes. El QADM va de rocadura desde 6 y va reduciéndose así hasta 1.2, que es el blando flexible. Lo más delgado como puede ser arena, esos valores son los que tienen. El valor exacto, obviamente, es el que va a utilizar el que se nos entrega a nosotros con el estudio de suelo del sitio. Y esto va a determinar lo que es el peralte, la altura, eso es lo que determina, te lo da también el mismo reglamento. Y también el coeficiente de K, que era lo que ya viste en la anterior, que era el factor de coeficiencia. Esto todo te lo da el COADM. Esa es la tabla de peso, ajá, que nos dará. Para el cálculo del acero, en todo caso, se necesitaría lo que es el reglamento. Ahorita pasamos a detallar esto. Para la cuantía mínima, aquí dependiendo de la barra que se va a utilizar, ya sea barra corrugada, malla de alambre corrugado, inserciones sociales, lo que sea, te dan el coeficiente, que es en este caso mayormente se utiliza el 0.0018. Está en el reglamento E60 del concreto armado, el 9.7.2. La fórmula para el acero mínimo es el valor de la barra, que en todo caso puede ser 0020 o 0018 por el lado calcular. Recordemos que la fórmula anterior, la que nos da esta, es el área. Dependerá bastante de la estrategia proyectual, del ingeniero, de qué tanto va a medirlo él o la forma que vaya a tener. No importa la fórmula, lo importante es el área. Por ejemplo, si el resultado sale como 5 metros cuadrados, por ahí podría ser entre 1 metro por 5. O lo más probable algo proporcionado como cuadrado. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que el mayor eficiente es un cuadrado. Pero depende bastante del contexto. Tal vez hay columnas muy cercas y tal vez se necesite utilizar este unas medidas de la zapata lo más rectangulares para que se puedan unir dos zapatas, para que se hagan dos zapatas unidas. Depende mucho del contexto, eso sí, de estrategias y para hacerlo más eficiente. Lo importante es que se cumpla el área nada más. Y bien, y es el acero mínimo que nos encuentra, que es el área, se va a dividir sobre lo que son el área, los centímetros cuadrados que tiene cada acero, 3/8 hasta 1 pulgada, por ahí. Esto también es más que nada por un tema de eficiencia de encontrar el tamaño del acero al más alcance y saber con tanto. Por ejemplo, puede llegar a salir como 19 centímetros cuadrados, que se calcula para la varilla del acero para un lado de una zapata. Y se divide exactamente por todo el acero. También depende de muchas circunstancias. Del acero que le resulte más fácil de trabajar, del acero que más fácil se encuentre en tiendas, y así.
es el número de varillas que se sale, es el valor del acero mínimo sobre el diámetro del acero. Esto se redondea al número superior entero para sacarlos estos y se distribuyen equitativamente dentro de la zapata. Un ejemplo es el de acá. Como se puede ver, como se puede ver, justo en el paso uno se encuentra el área tributaria de una zapata centrada. Tanto el peso de la columna, que es cerca de 10 toneladas, 105 toneladas, perdón, y el área tributaria es de 21. Se pasa a hacer la siguiente PPT. Se sigue igualmente. Para esto, el área de las zapatas sale un 5.17, como se puede ver, pero se redondea obviamente para números un poco más manejables en tema de la construcción. 5.20 en todo caso. Y para eso del lado de uno de sus lados se pasa a proceder a medirlo en 2.20 o 2.40 para ejemplo de este problema. Y se pasa a realizar un acero corrugado con el valor de 0,018. De un lado, del lado de 2 metros 20, nos sale una varilla, necesita 10 varillas, perdón. Y para el del otro lado se necesita 11 varillas. Recordemos que para este caso se está utilizando la varilla de 5 octavos que tiene una coeficiencia de 1.99. Para un lado 19.80 centímetros cuadrados que necesitamos del acero se divide por ese 5 octavos que sale el 10 varillas por el lado de 220. Y para el de 240 se procede con los mismos. Se necesita 21.6 centímetros cuadrados de acero y al dividirlo se necesita 11 varillas. 10 por un lado, 11 por el otro. Sería lo suficiente. Para conclusiones, idealmente en suelos firmes, eso también para continuar, no es recomendable el uso de cimentaciones, salvo el uso de plateas, que es la losa de cimentación para suelos muy, muy movedizos. Es una opción cara, sí, pero es lo más, es lo que recomienda al final de cuentas el reglamento. Pero la conclusión que hemos sacado es que las zapatas de la siguen siendo las opciones más económicas y eficientes, pero con usos estrictamente condicionados a terrenos de buena capacidad. No son aptos por suelos blandos, no están permitidos para eso debido al asentamiento de que se puede llegar. Lo más recomendable del uso de cimentaciones es que se calcule nunca dejar sueltas, tratar de siempre conectarlas. Hay algunas zapatas que van a necesitar ser conectadas obviamente con más urgencias, como son las zapatas excéntricas, en donde no tienen la columna en el medio, sino como que está apoyada hacia uno de sus lados. Esas son las recomendaciones más urgentes que se necesitaría. Muchas gracias.